Como les comentaba hace un momento, Kathleen Martínez, arqueóloga dominicana, la mujer que busca a Cleopatra hasta debajo de las piedras, nos iba a acompañar esta noche y ella ha llegado. Aquí está. Y esta es una entrevista bonita, interesante y que uno no tiene todos los días. Kathleen, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí. El placer es nuestro totalmente. ¿Cuándo llegaste a República Dominicana? Hace unos días. Siempre es bueno regresar a casa. Claro. ¿De qué parte de República Dominicana tú eres? Del Santo Domingo. De Santo Domingo. Sí, pero mi familia es de Santiago. Tenía que ser. ¿Cuántos años hace que te fuiste de República Dominicana? Unos 15 años. 15 años. ¿Te fuiste directamente a Egipto? Sí. Sabiendo que querías buscar a Cleopatra, ¿o te fuiste por otra cosa? No. Fui a desarrollar este proyecto científico a Egipto. ¿Cómo se inicia el proyecto de encontrar a Cleopatra? El primer paso fue un viaje de exploración para ver si esas teorías que yo había desarrollado desde la República Dominicana tenían sentido. Yo nunca había viajado a Egipto cuando ya tenía mi teoría sobre el lugar donde pensaba. ¿Y el primer viaje fue para explorar? Para confirmar un trabajo de campo. Yo quería también que las autoridades egipcias me dieran permiso para visitar esos lugares que no son turísticos y que están cerrados al público. Yo llamaba desde República Dominicana al Ministerio de Antigüedades egipcio, enviaba email y no me respondían. Así que un día tomé la decisión simplemente de tomar un avión y tratar de tener una reunión con el doctor Zahi Hawass, que era el secretario del Consejo Supremo de Antigüedades Egipcias, para presentarle mi proyecto. ¿Y entonces? Salí a Egipto sin cita, sin que tuviéramos una embajada en ese momento, ni nadie que pudiera ayudarme a conseguir la cita. Y pensé que sí, que lo iba a conseguir. En el avión conocí una francesa que era arqueóloga. Ella me dijo que a los franceses le tomaba 4 meses obtener la cita con el doctor Hawass y que yo al ser dominicana me iba a tomar 6. Yo le dije, no, precisamente por ser dominicana lo voy a lograr antes. Y eso la molestó y ya no me habló más. O sea que perdí la única persona que podía darme informaciones sobre Egipto. Yo iba muy excitada. Y bueno, pero finalmente ocurrió que cuando pasé mi pasaporte de migración dominicano me apresaron. Llegando a Egipto te apresaron. Llegando a Egipto, esa fue mi primera. Tu bienvenida. Mi bienvenida. Y qué bueno fue porque en ese momento no entendía. A veces suceden las cosas malas y uno se turba, pero eso permitió que el vehículo que me estaba esperando del hotel no pudiera recogerme. Yo tuve que pasar la noche detenida y al día siguiente entonces contraté un vehículo y una compañía de tours que había en el aeropuerto y ahí pude conocer al guía turístico que yo estaba contratando y él había trabajado, él era arqueólogo, había trabajado con el doctor Zahi Hawass. Así que me consiguió la cita el día siguiente. Estaba todo para ti. O sea, te dejan presa por un tema migratorio. Exacto, porque nadie sabía, decían que ese pasaporte era falso, que no se sabía que existía un país que se llamaba República Dominicana. Qué barbaridad, hace 15 años. Sí. Luego sales de ahí, contratas un guía turístico y un taxi que casualmente trabajaba con el doctor Zahi, que tú querías ver. Correcto. Y entonces ahí me dice, mire, él ciertamente para dar una cita toma meses, pero la que le lleva su agenda es mi vecina. Así que, ¿cuándo usted quiere ver? Yo me sorprendí y le digo, quiero verlo mañana. Así que fue algo mágico. Y cuando llegas a esta institución, ministerio, lo que sea, sí, y te presentas delante de aquella persona, ¿qué pasa? Bueno, me preguntó como 10 veces de qué país yo era, porque no lo entendía en ese momento. Finalmente le dije Latinoamérica. Ah, bueno, porque la verdad es que éramos prácticamente desconocidos para Egipto en ese momento. Y ahí le planteo mi interés de ir a visitar esos yacimientos cerrados al público en Alejandría y él me otorgó el permiso. Te dio el permiso. Y ahí llamé a mi familia para decirle a ustedes que me decían que él nunca me iba a dar el permiso para visitar estos lugares y hacer mis primeros estudios de campo, me ha sido otorgado el permiso. Y fue un momento sumamente emocionante. Muy emocionante. Esos son los inicios.
Yo quería ver si ese lugar que yo había estudiado reunía esas condiciones. Era explorativo quizás, para Claro. tú ver si tu hipótesis podía tener asidero. Correcto. Y entonces cuando tú llegas a Alejandría y vas al primer lugar donde se suponía que tú soñabas y veías en libros y en documentales que tú querías ir, y estás ahí. Y estoy ahí. En ese momento ocurrió algo extraño, una alegría interior, algo que me emocionó enormemente. Y en mi mente comencé a ver todo aquello con mucha claridad y confirmar, es aquí. Sentí una alegría inmensa de estar allí. De hecho, es una zona beduina y los beduinos que cuidan el lugar empezaron a preguntarle al guía turístico mi nombre, porque dijeron, nosotros tenemos en esta zona 1000 años y tenemos todas las historias de nuestros abuelos y tatarabuelos y nunca hemos escuchado de nadie que camine este lugar como lo hace ella. Ella hará grandes hallazgos, decían los beduinos en ese momento, cuando ni siquiera ellos sabían, ni mi guía, que las intenciones que yo tenía, que era realmente excavar en ese lugar. Así que inmediatamente me quedé allí un par de semanas estudiando el lugar y viendo los posibles lugares donde yo excavaría si me dieran la oportunidad de excavar. La oportunidad era muy difícil porque normalmente hay unas 800 a 1000 aplicaciones al año y solamente se otorgan 100 licencias. Al año, para excavaciones. Para excavaciones. Y bueno, se le otorgan a las universidades más prestigiosas del mundo. Entonces hay que competir con esas universidades. Pero yo me hice el firme propósito de lograr ese proyecto. Preparé un proyecto en esas semanas interesante para el gobierno egipcio. Regresé al país para cumplir con todos los requisitos que ellos solicitaban, el apoyo universitario, etcétera, y regresé al año después para presentar mi proyecto. ¿Cuánto tiempo duraste en Egipto esa primera vez? Un mes. Duraste un mes. Y luego tuviste que buscar apoyo de una universidad en República Dominicana para solicitar permisos. ¿Qué universidad fue? La Universidad Católica Santo Domingo. En ese momento estaba como rector el padre Alonso y cuando le expliqué el proyecto, echó hacia detrás en su silla y me dijo, mire, tengo 50 años en el país y no me canso de sorprenderme de la inteligencia y de los dominicanos. Es que no me dejan de sorprender. Este proyecto es magnífico y vamos a ayudarle, vamos a apoyarla. Y lo cierto es que bueno, era un proyecto innovador. Muy. Pero cuando un proyecto científico cae en los oídos de la persona correcta, ese proyecto puede salir adelante. Claro. Así que tuve la oportunidad de presentárselo al padre Alonso, un genio, y él lo comprendió inmediatamente y pudimos presentar el proyecto. ¿Fue aprobado de una vez? El proyecto, bueno, cuando llegué a presentar el proyecto me dieron 2 minutos para presentarlo. 2 minutos era muy poco. Yo tenía que resumir en 2 minutos toda esa historia, pero lo tenía que presentar primero ante el doctor Zahi Hawass, quien finalmente permite que mi proyecto sea conocido por el comité permanente de 100 profesores universitarios, a quien nuevamente le presento el proyecto y luego ya salgo de Egipto. Me dijeron, le informaremos vía email. Como no teníamos embajada, ni había ningún apoyo de nadie, no conocía absolutamente a nadie en Egipto, yo pensé que nunca me iban a responder. Más o menos a los 3 meses me respondieron que mi proyecto había sido aprobado. Ya yo estaba en la República Dominicana y que era la primera vez que se le otorgaba una licencia a Latinoamérica. Así que sentí un compromiso inmenso porque ya no solamente representaba a la República Dominicana, sino a todos los países de Latinoamérica. ¿Tu primera excavación cuándo se dio entonces? En octubre del año 2005. No te lo creía, supongo. Yo tenía una emoción inmensa, pero claro, me dijeron, no le vamos a dar el año que le otorgamos a todas las expediciones. Se le aprobó su proyecto, pero solamente de 2 meses. Usted tiene que en 2 meses demostrarnos que vale la pena mantenerle esa licencia. Es decir, que me pusieron en una presión. O sea, tenías que encontrar algo sí o sí. Sí. ¿Y entonces? Y era mi única oportunidad. Y bueno,
empecé a trabajar y hasta el último día de los 2 meses no había encontrado absolutamente nada. Ya mi equipo de arqueólogos, todos egipcios, me dijeron que ese día no iban a trabajar, que ya no valía la pena, que no había nada, que ya había sido explorado ese lugar por 200 años y que no habían encontrado nada y que ya también nosotros habíamos fracasado. Y yo corría contra el tiempo y yo le dije, no me detengo hasta las 2 de la tarde, que termine este día, porque va a ser cuestión de tiempo. Simplemente quizás yo no tenga el tiempo. En ese momento divido el grupo de obreros en 3 para ver cómo podía tener más chance, y a las 11:30 de ese día hicimos el hallazgo. ¿Qué encontraron? La primera cámara subterránea que cambiaba la arquitectura conocida de los templos egipcios. Y fue uno de los momentos más alucinantes de mi vida, cuando finalmente se me daba la oportunidad de poder seguir trabajando. ¿Cuál de los 3 equipos lo encontró? Uno de los equipos de los obreros, normalmente... No eran arqueólogos ya. No, los arqueólogos ya habían dejado de trabajar. Entonces estaban sentados tomando el té. Y una de las fotos que a mí más me gusta, cuando encontramos la entrada, un shaft, hacia una de las cámaras subterráneas. Mi primera foto no fue al shaft, mi primera foto fue a los arqueólogos, todos con la mano en la cabeza, de sorpresa, porque para ellos fue... Era algo imposible casi. Sí, ya ese día. Al principio ellos sí me seguían, pero luego ya en la última semana dijeron, no, fracasamos, aquí no hay nadie, y se habían dado por vencidos. Cuando encuentras la cámara, ¿qué te pasa por la cabeza? Todo, me pasó todo por la cabeza. O sea, entendí que yo decía que en ese templo íbamos a encontrar cámaras subterráneas y túneles. Y todos los egiptólogos y arqueólogos, incluyendo al doctor Hawass, el más famoso egiptólogo del mundo, me decían, es que en ningún templo hay cámaras dentro de sus murallas. Y yo le decía, bueno, es que no la han encontrado, pero sí existen. Han fracasado muchos en este intento, yo las voy a encontrar. Al día de hoy ya tengo 9 cámaras subterráneas, y eso ha permitido que otras expediciones que están trabajando en otros templos busquen cámaras y la han encontrado. Y la han encontrado. ¿Cómo te recibió el doctor Hawass luego de que encontraste la primera cámara? ¿O quién te recibe? Él salió inmediatamente cuando se le avisa a los inspectores egipcios que habíamos encontrado esa cámara subterránea. Él salió del Cairo a Alejandría. ¿Fue donde con estabas? Las autoridades, claro, al yacimiento. Y bueno, con una sorpresa inmensa, porque fue para todos ellos una sorpresa, pero claro, una muy buena sorpresa. Y ahí comenzamos entonces una serie de importantes hallazgos. Al día de hoy ya tenemos 1.700 piezas de museo, tenemos un gran cementerio con casi 1.000 restos humanos. ¿Tú eres una niña casi bendecida por los egipcios? Casi. He sido bien recibida en Egipto y me gusta trabajar con los egipcios. ¿Egipto fue tu casa por un tiempo? Sí. Ya no lo es. Bueno, semi casa. Sí, pero igual la siento como un lugar en el que me gusta mucho estar. ¿Qué te falta? ¿Qué tú sientes que te falta? Aparte de encontrar a Cleopatra, que yo sé que esa es una de tus grandes misiones, lo has dicho varias veces, pero ¿con qué sueña Kathleen Martínez, aparte de Cleopatra? ¿Dónde tú sientes que la vas a encontrar? ¿Has tenido esa misma corazonada que tuviste ese día que estuviste en ese lugar, en otros lugares? No. Este para mí es un lugar muy especial, un lugar que se encontraba al día de hoy abandonado prácticamente, unas ruinas que se creían sin importancia porque no fueron documentadas. Todos los templos del Antiguo Egipto han sido documentados por importantes geógrafos, historiadores, sacerdotes, y sin embargo este fue el único templo que quedó fuera de todos esos registros. Por estar precisamente olvidado y fuera de los registros, nunca se le dio importancia. De hecho, la idea más aceptada era que este lugar nunca se terminó y por eso no estaba en los registros. Yo le planteaba al gobierno egipcio, no, el lugar fue el más importante de adoración de la diosa Isis, a la que Cleopatra representaba, era su representación viviente. Si yo les demuestro que ese templo funcionó como templo por 5 siglos, entonces no habría ninguna otra explicación
para que haya desaparecido de la historia, como el hecho mismo de que los romanos quisieron destruir todas las imágenes de Cleopatra y que fuera olvidada. Entonces yo creo que ese templo reúne esas condiciones. Yo le voy a demostrar que el templo funcionó. Y entonces ese es parte del trabajo que he hecho, ya yo lo demostré, encontramos la placa fundacional en el año que fue construido, en el año 220 a.C., funcionó hasta el siglo V después de Cristo. Entonces ya es inexplicable que no haya récords históricos. Por eso es tan importante para mí este trabajo que estamos haciendo, porque no solamente hemos rescatado este lugar arqueológico olvidado, sino todos sus tesoros y la historia que se desarrolló allí. Así que al día de hoy estamos trabajando en ese lugar. Apareció un túnel dentro del laberinto de túneles que he descubierto que me lleva al mar. El mar estaba más o menos a 2 kilómetros de donde está el templo. ¿Y el túnel, abierto el túnel? El túnel estaba todo cerrado, lo descubrimos en el año 2018 y el túnel, a medida que íbamos excavándolo, el túnel iba por debajo de la carretera actual, por debajo de un resort y me llevaba al mar Mediterráneo. Entonces hemos hecho todo un proyecto para explorar bajo el mar en busca del túnel, lo encontramos y estamos ahora trabajando tanto en tierra como en mar. Qué niña más traviesa. Qué bueno ver dominicanas, mujeres que han logrado lo que quieren y que las corazonadas la han llevado al lugar correcto, como te llevó a ti esa corazonada, de estudiar desde niña. Sí, yo desde niña decía que iba a ser arqueóloga, iba a hacer grandes hallazgos. Y mi familia se reía, pensando que era una idea de una niña. Sin embargo, miren la niña por dónde va. Cuando tuve la oportunidad, salí hacia Egipto y pude desarrollar este proyecto. Me llena de mucha satisfacción. El proyecto ha ido por etapas y al día de hoy, pues uno de los proyectos que tengo para el próximo año es la apertura de un instituto de arqueología. ¿Dónde? En Egipto, para formar jóvenes de Latinoamérica y de todo el mundo, pero darle cabida a jóvenes dominicanos que quieran ser arqueólogos y de Latinoamérica que me escriben muchísimo y darles oportunidad para poderlos entrenar en el yacimiento. A propósito de eso, no quiero que no te vayas sin decirle algo a esos jóvenes que tienen sueños grandes, que quieren ser arqueólogos, quieren viajar por el mundo, quieren ir a lugares que conocieron solo en la historia o en los libros de Julio Verne y que quisieran poder vivir su propia aventura de vida como tú la has vivido. Es que uno no puede poner sus sueños en manos de nadie para que te los destruya. Es que cuando uno tiene una visión, debe intentarlo. No necesariamente todos los proyectos que uno emprende son exitosos, pero cuando tú te enfocas en algo y pones pasión, necesariamente algo positivo va a salir de ahí. Algo sale de ahí. Gracias, Kathleen. Qué gusto tenerte aquí. Espero que cada vez que vengas a República Dominicana pases por CDN y hables de lo que estás haciendo, de lo que has conseguido, de si encontraste algo nuevo, de si el túnel se te abrió por otro lugar y que la gente pueda también, tras las cámaras de CDN, darle un seguimiento al trabajo que estás haciendo, que va a quedar en las páginas de la historia. Claro, y quizás pronto con importantes noticias ustedes viajen a Egipto. Ojalá. Estaríamos encantados de ir a estar contigo ahí. Si tú quieres cavando piedra o si no mirando lo que tú haces, como tú quieras. Kathleen Martínez, arqueóloga dominicana que triunfa en Egipto y que ha salido a encontrar sus sueños y ya como ustedes ven lo han encontrado. Gracias, Kathleen.